Hola amigos bibliófilos, bienvenidos al Wrap-Up de abril. Aquí resumiré las lecturas de abril, que fue un mes bastante bueno, sí, de hecho creo que muy bueno, porque leí 11 libros, que es una cantidad que en mi caso es bastante grande, porque no suelo llegar a tantos. Y bueno, sin más, comencemos. El primer libro que me leí en el mes fueron Los crímenes del monograma, de Sophie Hannah, del que ya hice una videoreseña, que os dejaré el enlace. Y de decir que es un fanfiction de Agatha Christie. Sí, Sophie Hannah tenía una historia, pidió permiso a los herederos de los derechos de autor de Agatha Christie, se lo dieron el permiso y escribió esta historia, que es de Poirot, en el que hay 3 asesinatos, 3 personas se encuentran en 3 habitaciones diferentes de un mismo hotel. Y entonces Poirot y el narrador de esta historia, que es un policía, se ponen a investigar. Y está bien, es un libro entretenido, es digno como libro de Agatha Christie, no escrito por Agatha Christie, pero como he dicho es un fanfiction, sirve para pasar el rato si queréis un misterio clásico de esta clase y nada más. El segundo libro que me leí es El devorador de calabazas, de Penélope Mortimer, que mi padre me lo prestó así un poco por accidente porque había leído que era novela negra y resulta que lo que en la contraportada pone es comedia negra. Pero bueno, me vino así un poco por accidente y lo cierto es que es un libro que si hubiera tenido que elegir yo no lo hubiera elegido porque no es un tipo de libro que yo suela leer. Creo que está fuera de mi zona de confort porque sí habla de una mujer, la protagonista, que ya lleva casada varios años con el mismo hombre, aunque ya estuvo casada varias veces, tiene un montón de hijos, porque sí, tiene como una especie de compulsión por quedarse embarazada, pero hace ya tiempo que no había tenido ningún hijo y este matrimonio pues está así un poco en crisis de la mediana edad, es un matrimonio burgués y entonces va de todas estas cosas que yo normalmente no suelo leer ni son temas que no sé, no es que no pueda interesarme, pero es que tampoco tengo tanto interés en ellos porque no tengo mucho conocimiento de ello. Quiero decir, en la crisis de mediana edad de una pareja casada que lleva muchos años casada, una pareja burguesa, pues no es lo mío. Los pensamientos de una mujer que solo ve su valía en engendrar hijos tampoco es algo que yo pueda comprender, pero esta novela es buena porque todos esos temas que yo podría no sentirme identificado con ellos, los entiendo a través de esta novela. Entiendo a la protagonista, lo que le pasa por la cabeza, todas sus dudas, porque claro, estamos hablando de una época además en la que el feminismo, como así el feminismo de quemar sujetadores y esas cosas, estaba en boga, empezaba a tomar mucha fuerza, porque era los 60. Y claro, estamos hablando de que venían nuevas ideas de lo que era ser mujer o lo que la valía de una mujer podía servir y entonces esta mujer se ha educado en otros valores, en unos valores en los que la mujer solo sirve para ser ama de casa y engendrar hijos, pero al mismo tiempo esta mujer, la protagonista, no deja de engendrar hijos y entonces es criticada por todos porque es como, no, deberías parar en algún momento, es como, pero se supone que mi valía es tener hijos, es quedarme embarazada, así pues, si me quitas eso, ¿qué me queda? O sea, ¿cómo me puedes criticar por hacer algo que se supone que en la época en la que estaba era bien, era algo que las mujeres tenían que hacer y al mismo tiempo su marido no quiere tener más hijos y está este conflicto y a mí me gustó, o sea, lo leí muy rápidamente, yo creo que el libro es bueno, ¿sabéis? Porque yo estaba leyendo esto como quien lee sobre una civilización extraterrestre y entendía a la protagonista. Así que puedo decir que este libro es bueno, realmente está escrito de forma que es muy fácil entrar en la historia. Pero lo de comedia no lo entiendo, o sea, lo de comedia negra, igual intelectualmente en algunas partes sí entiendo dónde estaba la comedia, pero como he dicho, como no sé temas que los que me identifique, pues lo de la comedia era un poco más una idea intelectual. Pero el libro está bien. El siguiente libro que me leí es Reina Lucía, de E.F. Benson, que este escritor es, o sea, yo leí un poco de su biografía y era súper curioso porque es hijo de una mujer y un pastor evangélico, pero cuando se murió el pastor evangélico, su madre se fue a vivir con otra mujer, lo que se llamaba matrimonio bostoniano, que era cuando dos mujeres vivían juntas sin necesitar el sustento económico de un hombre. No siempre eran lesbianas, ¿vale? No siempre había una relación sexual, pero eran dos mujeres viviendo juntas y entonces él tenía
tenía más hermanos y todos sus hermanos, al parecer, incluido él, se dice, eran homosexuales, lo cual creía que era estadísticamente imposible, pero así es. Y la historia de Reina Lucía es, en principio, sobre el papel, es una de esas historias que me gusta porque es novela de humor británico, ¿sabéis? Muy fina ironía y todas esas cosas, pero era un poco too much to my body, incluso para mí, ¿vale? O sea, está muy bien, es divertida, pero igual era demasiado fina ironía y no pasaba en realidad nada, porque la historia va sobre la protagonista, que la llaman Lucía, que es como una pequeña reina de una comunidad rural ahí en la campiña inglesa, de todos estos ricos que han ido a vivir allí y han ido a vivir a casas que han reformado como en estilo isabelino y tal, porque son todos muy admiradores de Shakespeare, pero son todos, a ver, son hipsters de los años 20, ¿vale? Son muy snobs y de esa manera en que se creen muy cultos, pero en realidad no lo son, ¿vale? Porque la reina Lucía se cree muy inteligente y muy culta y le encanta Shakespeare y chapurrea italiano, pero en realidad no sabe italiano. Entonces esa clase de personas, ¿vale? Los pretenciosos snobs que en realidad no son tan inteligentes como creen. Entonces hay como 3 historias en esta novela sobre un gurú indio y sobre una medium, y también hay una historia de cómo una artista de ópera se quiere ir a vivir a esta comunidad, ¿vale? Porque es que de repente la encantó, porque es todo tan curioso, ¿verdad? Y entonces Lucía empieza a tener celos de ella porque, claro, esta artista, sin quererlo, pues se va ganando los corazones de todos, y entonces Lucía poco a poco es como hay situaciones en las que se pone en ridículo porque realmente no es tan inteligente como cree, y entonces mete la pata, y tiene parte de esta novela de humor un poco incómodo, ¿sabes? Que te sientes mal porque Lucía, en realidad, que es una snob y merece que le den una lección, pues al final crees que es un poco igual pasarse y al final hasta te sientes mal por ella. Y la novela está bien, como he dicho, pero igual era demasiado para mí, demasiado humor muy sutil y no pasaba nada, porque realmente en la novela no pasa nada, aunque tiene momentos muy divertidos. La siguiente novela que me leí es Galveston, de Nick Pizzolatto, que es una novela negra muy clásica, con tintes muy clásicos, que trata sobre este protagonista, que es un matón de poca monta, que vive en el Nueva Orleans de los años 80, al que diagnostican un cáncer terminal de pulmón, y entonces, teniendo así como, diríamos, 2 meses de vida, de repente se encuentra esa misma noche en un problema y tiene que huir en una huida hacia adelante, en la que él, por pura inercia, sí está escondiéndose o alejándose de algo, pero realmente es una persona que tiene como una sentencia de muerte encima suya de todas formas, que sin embargo no es el único en esta situación y por lo tanto se ve impelido sí a huir, aunque realmente él, como ya he dicho, no le quede mucho de vida. Y es una novela negra interesante, está bien escrita, con todos los clichés y patrones de este tipo de novelas, y se lee muy fácil, y si no estáis acostumbrados o no leéis novela negra podéis empezar por esta. La siguiente novela es La librería ambulante, de Christopher Morley, que es una novela que me encantó, que me alegró el día. Le di 5 estrellas en Goodreads. ¿Se merece 5 estrellas? No objetivamente, pero como a mí me gustó tanto porque me alegró el día, o sea, yo iba de bajón y esta novela pues me puso una sonrisa en los labios y por eso le di 5 estrellas. Es una comedia amable sobre una mujer, Helen McGill, que vive en una granja con su hermano en la segunda década de los años 20, y entonces viene un hombre en un carro que es una librería ambulante y quiere vender esa librería ambulante al hermano de Helen, pero Helen no quiere, entonces así en un impulso lo que decide es comprarla ella, la librería, e irse ahí de aventuras con este hombre que era el antiguo dueño y que quiere enseñarle un poco cómo funciona todo. Y es una comedia amable, una como de aventuritas, pero en realidad no pasa nada, es simplemente una comedia amable que habla de muchas cosas, sobre todo habla sobre la lectura y sobre los libros. De hecho, tiene un momento muy bueno sobre los editores que se podría aplicar incluso al día de hoy, porque el librero ambulante, Roger Mifflin, dice en la página 43 esto:
Incluso los editores, los tipos que imprimen los libros, no se dan cuenta de lo que estoy haciendo por ellos. Algunos se resisten a darme crédito porque vendo los libros por lo que valen y no por los precios que ellos les ponen. Me escriben cartas sobre la política de los precios fijos y yo les respondo hablándoles de mi política del mérito fijo. Que publiquen un buen libro y ya verán cómo lo vendo a buen precio. Eso les digo. A veces creo que nadie sabe tan poco sobre los libros como los propios editores. No me digáis que no es bastante actual. Y si queréis un libro sencillo que os alegre el día, porque realmente es uno de esos libros que te alegran el día, es una comedia amable, recomiendo este libro vivamente. El siguiente libro que leí es La tía Mame, de Patrick Dennis, del que también hice una reseña. Y este libro es una comedia que nos habla de un niño que en los años 20 se queda huérfano y tiene que irse a vivir con su tía Mame, que es una tía muy excéntrica, muy extravagante, que tiene un estilo de vida sí muy loco y muy alegre, y las aventuras que tiene el niño a medida que va creciendo con esta tía Mame y todas las aventuras y problemas en los que los meten. Y es una comedia muy divertida que además tiene muchos tipos de comedia diferentes, no solo comedia así como inteligente, sino también una comedia más, no sé, de vodevil y esas cosas, y es muy divertida. Realmente cada una de sus historias se puede leer casi de forma independiente, con lo cual es muy fácil de leer, o sea, lo puedes dejar en cualquier momento y volver y no te habrás perdido. Y sí, si se quiere una comedia así divertida para pasar un rato con personajes divertidos y con la tía Mame, que es un personaje muy fuerte al que al final quieres mucho, esta novela está muy bien. El siguiente libro fue Catalanes Todos, de Javier Pérez Andújar, que es una comedia sobre una serie de personajes que pasaron de la guerra civil a lo que viene siendo la transición democrática en España, toda esa gente que pasaron de ser más franquistas que Franco a demócratas de toda la vida, esa evolución, ¿vale?, en Cataluña y sobre la sociedad catalana también. Y yo entiendo que esta novela igual un catalán que conoce más personajes catalanes lo entenderá mejor y entenderá realmente todas las bromas, porque yo las entiendo, ¿no? Hay muchas que las entiendo, pero igual otras no, aunque sí entiendo que habla siempre de las familias bien, que con Franco vivían bien y luego con la transición también vivieron bien, todos esos apellidos que seguro los catalanes los conocen mucho mejor. Se hace una radiografía bastante ácida de esta serie de personas, de la sociedad no solo catalana sino española de la época. Lo que pasa es que es un libro un poco raro, es una comedia un poco rara, tiene momentos un poco absurdos, tiene momentos que no son muy lineales, en los que el humor es sí, es un poco raro. Me sonaba de algo este tipo de humor, pero no me venía a la cabeza hasta que la otra parte del libro, porque este libro tiene lo que viene siendo en la novela Catalanes Todos y luego una obra de teatro sobre la dimisión de Alfonso Suárez, ¿vale? Y cuando vi la obra de teatro, cuando leí la obra de teatro, me di cuenta en realidad de una de las fuentes de quien bebe esta novela, este tipo de humor, que es Miguel Miura, ¿vale? Es, ese tipo de humor absurdo, ¿vale? Es exactamente Miguel Miura, es el tipo de humor que podéis esperar en esta novela. Y si os gusta Miguel Miura, echadle un vistazo, y si Miguel Miura pues no os gusta nada o lo odiáis o este tipo de humor no es lo suyo, pues tampoco esta novela es lo suyo. Y como he dicho, es un poco raro, pero hay puntazos buenos, o sea, las collejas que le mete a Josep Piqué, el ex ministro de Aznar, son muy buenos. Pero como he dicho, es un libro raro, no es para todo el mundo. El siguiente libro es Safira y la joven esclava, de Willa Cather, que es un libro que me gustó, pero me resulta muy difícil explicar por qué, porque esta novela en realidad no tiene nada, pero está bien escrita, es muy psicológica, se mete mucho en los pensamientos de cada uno de los personajes y lo que intenta es crear un ambiente, una ambientación, hablarte sobre una época que ya no existe, porque la protagonista Safira con su marido es la dueña de una granja, de un molino, y tienen esclavos, algo que cuando Willa Cather escribió ya no existía, y te intenta explicar esa clase de sociedad donde existían los esclavos, y lo hace de una manera que creo que lo que me gusta es que crea un ambiente como de cada vez más malsano, como de malestar, como que te estás esperando que ocurra algo malo. No es que esta novela estalle en dramatismo, porque no va de eso, pero sí que te intenta dar, intenta que empieces a notar este
tono que se va oscureciendo porque claro, Safira, que es la dueña, cree que su marido y Nancy, que es una de las jóvenes esclavas, tienen un lío y entonces empieza a tratar a esta joven esclava muy mal. Y creo que lo que me ha gustado es que hace una crítica de la esclavitud, pero no es una crítica abierta, no es una crítica que intenta ser paternalista ni lo que sea, sino que a través de esta historia sencilla te deja bien claro que la esclavitud está mal, porque sí, Safira y su marido no son malos amos, ¿vale? No trataban mal a los esclavos, pero claro, si en un momento Safira le da por maltratar a esta chica Nancy, puede hacerlo, porque Nancy es su esclava, no es una persona, es una cosa, y entonces te deja claro que es injusto porque también hay un esclavo al que el amo, el molinero, quiere darle la libertad, pero el esclavo no quiere porque ¿qué iba a hacer él con su vida? Quiero decir, él tiene su vida y su familia en ese molino, trabaja allí y no quiere irse, ¿vale? Y había situaciones así, pero el libro te deja bien claro que si eres esclavo, claro, no puedes elegir, da igual que tus amos sean buenos. Si les da por maltratarte, te pueden maltratar y es el hecho de que son dueños de personas. Eso es lo que está mal. Y esta novela te da esa ambientación, entonces esa crítica sutil sin realmente ser así a la cara, y a mí me gustó, yo lo leí, es muy fácil de leer, es muy psicológica, al final si te das cuenta no pasa mucho, la historia es muy sencilla, pero me gustó esa ambientación, me gustó lo que intenta contar la novela, o al menos lo que yo entendí que quería contarme la novela. El siguiente libro es Marcelo en el mundo real, de Francisco Storch, que es una novela muy entretenida, muy normal, que no tiene nada, sobre un chico de creo que 17 años que sufre Asperger y su padre lo pone a trabajar en el bufete en el que él trabaja y entonces tiene que hacer frente a situaciones nuevas para él, y hay una chica y también hay un antagonista, y se parece un poco a la película A propósito de Henry en ciertas cosas, ¿vale? Sobre todo en una cosa. Y como acercamiento al Asperger, aunque el mismo protagonista duda de que tenga Asperger, porque claro, estamos hablando de un síndrome con un espectro muy amplio, pero como acercamiento al Asperger está bien. Esta novela es entretenida, aunque tiene clichés, pero si eres joven o si quieres acercarte por primera vez a leer un protagonista que tenga así una psique especial o una intelectualidad diferente, sí está bien, aunque creo que libros como El curioso incidente del perro a medianoche o las obras escogidas de T.S. Spivet reflejan mejor esta clase de síndrome, o al menos lo hace mejor literariamente porque lo refleja también en el modo que está escrito, y esta novela es más convencional, pero como he dicho, para acercarse, porque yo también si hubiera sido más joven me hubiera gustado más, está bien porque realmente es entretenido, tiene clichés pero es entretenido, es una historia que se puede leer, que es fácil y seguro que gusta a muchos. El siguiente libro que me leí es El veneno de la tarántula, de Sharadindu Bandyopadhyay, del que también hice una reseña, que es un compendio de historias del detective Byomkesh Bakshi, que es como un Sherlock Holmes en India. Sí, es un Sherlock Holmes hindú, es un Sherlock Holmes indio, y todos estos relatos, estas historias son cortitos, son misterios muy fáciles que al final creo que resolveréis incluso antes que el propio detective, con lo cual os sentiréis muy inteligentes. Es muy entretenido de leer, muy divertido. Byomkesh además me cae más simpático incluso que Sherlock Holmes, y es muy bueno para que se inicien los más jóvenes en este tipo de género. Yo lo leí muy fácilmente, es muy fácil de leer y me gustó muchísimo, la verdad. Y por último, la última novela es El canto del cuco, de Robert Galbraith, que también hice una reseña del mismo, que como sabréis Robert Galbraith es J.K. Rowling, y este libro ya dije que es entretenido. Habla sobre una modelo que aparentemente se suicida, pero el hermano va a donde este detective Cormoran Strike para que averigüe porque él cree realmente que ha sido asesinada, y el misterio sobre eso, sobre el mundo de la moda, también sobre los paparazzi, sobre las clases altas londinenses. Es muy fácil de leer, el misterio no tiene nada. Yo creo que al final, además, si estáis atentos podréis averiguar quién es verdaderamente el criminal, pero es muy fácil de leer, muy entretenido, para pasar el rato está muy bien. El misterio no es nada del otro mundo, pero está bien contado. Me gustan los protagonistas, Cormoran Strike y su secretaria Robin, y si queréis un libro detectivesco para pasar el rato, está bien.
Y bueno, ya está, eso ha sido todo. Ya sé que ha sido un vídeo larguísimo, ya lo siento, como siempre, espero que os haya gustado. Gracias por estar ahí, me despido ya, hasta la próxima vez, adiós.